Hoy quiero, la enseñanza se va a dar respecto a dos libros, el libro de Esther y el libro de Nehemías. ¿Qué tienen en común estos dos libros? Bueno, que los personajes centrales que Dios usa para traer respuesta al problema por el cual se estaba atravesando son personas que fueron enseñadas en los valores de su fe, en los valores y costumbres de su pueblo, y tenían un conocimiento de la fidelidad de Dios hacia su familia, hacia su pueblo. Cuando nosotros salimos de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestro barrio, de nuestra colonia, de nuestra ciudad, generalmente desconocemos qué es lo característico de la ciudad o de nuestro pueblo. Cuando yo salí de Obregón, Sonora, yo no sabía que Obregón era conocido por la machaca, que Hermosillo era conocido por las tortillas de harina grandes, ¿sí? Que Esperanza, Sonora, cerquita de Obregón, era conocido por la nieve de garrafa. Pero estando yo en Tijuana, empecé a oír cómo era conocido la ciudad de donde yo vengo. Y cuando vine a Tijuana, los valores que me enseñaron mis padres empezaron a surgir en mi conducta diaria, porque yo podía recordar los consejos de mis padres, la fe de mis padres, y empezar a practicarlo ahora que yo estaba alejado de mi colonia, alejado del seno maternal, pero apegado a los valores que se me enseñó de pequeño. Pero aquellos valores, porque yo ya conocía la palabra de Dios, ya tenía un conocimiento de quién era Cristo, entonces ahora los valores de mis padres eran filtrados a través de los valores espirituales que yo ya tenía. Y yo mismo fui determinando cómo aplicar esos valores ahora como persona adulta y de manera libre de se me olvidó la palabra. Cuando estoy bajo la custodia de mis padres, bajo el crecimiento, bajo la tutela, ahora yo estaba libre y podía determinar bajo mi libre albedrío la práctica de los nuevos valores, encontrándome alejado de mi pueblo y de mi ciudad. Y nosotros tenemos conocimiento de que el pueblo de Dios, por vivir fuera de la voluntad de Dios, por alejarse en obedecer los mandamientos de Dios, Dios dijo, bueno, este pueblo no me obedece. Le digo 2 son 4 y ellos dicen, no, son 5. Le digo, no vayas por ese camino, ¿y por qué no? Le digo, vuélvete a Dios para que te vaya bien, de todas formas me va mal. Y empezaron a hacer todo lo opuesto a lo que Dios les conminaba para que no lo hicieran. Pero Dios dijo, ok, te rebelas contra mí, entonces apartaré mi rostro de ti. Y permitió que el imperio de Nabucodonosor, Babilonia, llegara y los tomara cautivos, prisioneros, y los trasladó de su tierra, los trasladó a una nación en donde ahora serían esclavos. Y en esas condiciones vemos que surge Esther. En el libro de Esther vemos que aquí se empezó con una fiesta. El rey Asuero o Asterjerjes era un rey muy fiestero. Tuvo un party de 6 meses, imagínate. Si yo con los paris que dicen que se hacen en Oaxaca, que duran 2-3 semanas, y son los pobres. ¿Sí? El rey Asuero tuvo una fiesta de 6 meses. Y ya entre copa y copa dijo el rey Asuero, les quiero presentar a mi esposa, que es la joya de mi palacio, es la mujer más hermosa. Y aquí entra en escena Vasti, la reina que también tenía su convivio con las mujeres, pero que cuando el rey medio borrachín mandó a llamarla, ella dijo, no voy. Y los 7 eunucos que fueran por ella llegaron con caras desangeladas, pues dice la reina que no viene. El rey Asuero
era el rey y todos le debían obediencia, porque la palabra del rey era la ley. Y entonces dice, ¿qué puedo hacer con mi mujer porque no me hace caso? Y los consejeros y sabios le dijeron, rey, la reina Vasti no solamente te ha deshonrado a ti, sino que nos ha menospreciado a nosotros. Y cuando se den a conocer que Vasti como reina no se hizo caso, entonces las mujeres tendrán en poco la autoridad de los varones e empezarán a imitar lo que hizo Vasti. Y le dice uno de los más sabiondos, que la reina no venga más a tu presencia. No le dijo divórciate, sino sepárala. Y proclama que cada hombre asuma su autoridad en casa, porque habráse visto, la mujer no le hizo caso al varón. Entonces el rey le pareció bien el consejo, y como estaba medio alegre, dijo, hágase como dijo mi consejero. Sacaron a la reina del palacio, se mandó el edicto, y ya que se le pasó la cruda al rey, se acordó de Vasti y estaba triste. Pero ya no podía volver a traer a la reina porque era ya lo había determinado él. Entonces, aquí entra Esther. Entonces, por consejo de los amigos y consejeros, le dicen, consigamos esposa al rey, consigamos una reina. Y se mandó a publicar edictos donde todas las mujeres, doncellas guapas, se reunieran en los pueblos, y estas fueran traídos al palacio y fueran preparadas, alimentadas, perfumadas, para que el rey estuviera con ellas en el tiempo que le correspondía. Y en el pueblo existía Mardoqueo, quien tenía una sobrina de crianza, que el nombre de ella es Sadasa en hebreo, pero le pusieron el nombre Esther, que significa Venus. Por lo tanto, Mardoqueo habla con Sadasa y le dice, oye, pues participa, no está de mal ver, a ver si pegas. Llega Sadasa, la llevan al palacio, la preparan, y Dios le da gracia a esta mujer, ahora llámese Esther, y ella empieza a tener un trato digno, le ponen doncellas, le dan buena alimentación, le dan mirra, y ella sigue los consejos de su primo o padre adoptivo, Mardoqueo. Ahora entra Mardoqueo y la empieza a asesorar, compórtate bien, atiende los consejos, atiende todo lo que te están diciendo. Mardoqueo era una persona que conocía la ley, que tenía liderazgo dentro del pueblo judío y que tenía muy en claro que solamente había un Dios a quien se le podía honrar y adorar, y que a nadie más se le podía inclinar. Por lo tanto, él no se inclinaba ante el primer ministro del rey Asuero, o Artajerjes, que en sentido figurado para nosotros sería el secretario de gobernación. Así que Mardoqueo pasaba a Amán, que era el segundo del rey, y no lo respetaba. Y los amigos y familiares de Amán decían, uy, ¿de qué te sirve ser el segundo en el trono si ese judío pichurriento no te respeta? Tienes dinero, tienes joyas, tienes de amigo al rey, pero ese que está ahí no se arrodilla ante ti y te tienen poco. La soberbia de Amán dice, y el consejo de los amigos y su esposa dice, que se publique una ley en donde todos los judíos perezcan como consecuencia de que no te honran a ti. Le pareció bien. Y como era amigo del rey, va y le dice, rey, dentro de tu imperio hay un pueblo que no te respeta, que no diezma, que no guarda las costumbres. Te doy 10,000 talentos y permíteme que ese pueblo sea extinguido de tu reino. Y el rey dice, sí, claro, pero no me des nada, quédate con el dinero. Amán entonces, como es el segundo en el trono, publica un decreto en donde en fulana fecha
todos los judíos debían ser exterminados dentro del imperio de Dios. Y aquí viene la situación difícil. Esther o Sadasa nunca dijo de cuál era su origen, porque estaba protegiendo su identidad. Entonces se publica el decreto en el cual todos los judíos deberían de ser exterminados. Y la reina, llámese Esther, ya como reina, ella tenía comodidad, tenía seguridad, tenía doncellas a su servicio, mientras que Mardoqueo estaba afuera escuchando lo que acontecía y Esther estaba dentro cómoda. Cuando Mardoqueo se entera de la ley donde se permitía exterminar a los judíos, le manda a decir a la reina Esther, le manda a decir a la reina Esther, se dio este decreto en donde todo judío va a ser exterminado. Y la le dice, ¿y yo qué hago? Yo no puedo entrar delante del rey si este no me llama, y hace más de 30 días que no me llama. ¿Qué puedo hacer yo? Y le manda a decir Mardoqueo, vive Dios, que si tú no intervienes, a lo mejor Dios te puso para eso, pero si tú no haces nada, socorro vendrá de otra parte para ayudarnos. Pero no creas que por ser reina te escaparás de este edicto, porque tú también eres judía. Y aquí es donde la reina Esther tiene que tomar una decisión de cómo enfrentarse al enemigo, al adversario. Por lo tanto, cuando la reina Esther determina enfrentar a la adversidad, miren lo que dice Esther 4:16. Dice, cuando ya Mardoqueo rompe la resistencia, es decir, ¿y yo qué puedo hacer? Si a Vasti la mataron, no la mataron, la expulsaron como reina por no obedecer y quebrantar la ley, porque el dicho del rey era la ley. Y si yo conozco que no puedo comparecer ante el rey, porque ley es que no se puede entrar a la presencia del rey si no eres invitado. Pero si llegas a entrar y si el rey no te extiende su trono, entonces la pena es muerte. Ante este acontecimiento, Esther tiene que determinar cómo actuar. Y mira lo que dice y le responde a Mardoqueo. Le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Sabrá Dios lo que iba a acontecerle al pueblo de Dios? ¿Tendrá conocimiento de lo que te sucede a ti en la vida? Tus problemas. Dice el Salmos, Isaías 46:10 dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mi tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¿Cuáles son los planes de Dios para tu vida? Tienes que tener la certeza de lo que te está aconteciendo a ti en tu vida. Dios tiene un pleno conocimiento de lo que te está aconteciendo a ti. Mira lo que dice el Salmo 139, 16, 17. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no exista uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de todos ellos. Dios sabe lo que te está pasando. Antes de que te acontezca, Él ya lo sabe. Yo no estoy muy de acuerdo con la doctrina de la
Se me va la onda ya. De la predestinación. No estoy muy de acuerdo. Porque la doctrina de la predestinación dice que Dios ya sabe lo que te va a pasar y que para donde te hagas, te va a pasar. Pero qué maravilloso es cuando tú sabes, déjenme bajarlo a nivel nuestro. ¿Qué planes tenemos los padres para nuestros hijos? ¿Qué planes? Que estudien, que se gradúen, que trabajen de una manera honesta, que tengan una familia, que sean felices. Esos son los planes del padre. Pero quien va a vivirlo es el hijo. ¿Y el hijo qué tiene que hacer? Tiene que decidir, porque conoce los planes de los padres. ¿O hay algún padre aquí que no quiere que su hijo sea feliz? Y Dios tiene planes para ti, pero miren lo que dice Deuteronomio 30:19. Dios sabe lo que te va a pasar. Así como los padres sabemos que cuando nuestros hijos van a trabajar ahí, no le va a alcanzar. Yo sé que no le va a alcanzar. Hijo, no te va a alcanzar. Pero mira lo que dice Dios. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir bien. Para que puedan vivir. Pero no es que Dios se te imponga. Es el plan de Dios para tu vida, que te vaya bien, que seas salvo, que tengas una relación placentera con tu familia, con Dios, con la vida. Pero dice Dios, he aquí pongo la vida y la muerte delante de ti, el bien y el mal, elige tú para que vivas bien. ¿Qué hacer ante la situación difícil? ¿Cómo actuamos nosotros ante la situación difícil? Mira cómo actuó Esther. Lo primero que hizo fue ayunar. Y cuando tú dices voy a ayunar para que Dios me ayude, me dé entendimiento, abra las ventanas de los cielos, me ponga el consejo sabio, entonces es cuando estás buscando la instrucción de Dios. Dice el Salmos 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Cuál es la circunstancia ante la cual se estaba enfrentando Esther? Era el exterminio de su pueblo y la vida de ella y de su padre adoptivo Mardoqueo, primo. Pero ante la adversidad, ¿qué fue lo primero que hizo? Convocar a una reconciliación con Dios, someterse al ayuno y a la oración, porque ahí es donde Dios te instruye y te muestra el camino que debes de seguir y te dará los consejos. A tal llegó la determinación de Esther de decir, si perezco, que perezca, pero voy a actuar en fe. El ser cristiano es ser arriesgado y valiente. Los cristianos no le seguimos el rollo al mundo. Aunque la palabra mundo se entiende entre nosotros, pero los no cristianos no lo entienden. Lo voy a clarificar. Los cristianos no le seguimos las corrientes ideológicas o modismos nuevos dentro de nuestra sociedad, porque nosotros tenemos una norma de valores que basa nuestra fe en la palabra de Dios, en los consejos de Jesucristo. Esa es nuestra regla de fe. Por lo tanto, nosotros creemos en el plan original de Dios en la familia, creemos en el sometimiento y el respeto de los hijos a los padres, creemos en la figura patriarcal, el sacerdotal del padre dentro de la iglesia y la madre como ayuda idónea dentro del hogar para la formación de los hijos. Eso es lo que nosotros creemos. Alejados de la violencia, alejados de la filosofía o de la imposición, nuestras normas de fe devienen de la palabra, y como hijos de Dios, nosotros sí podemos decir qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia y qué es
la responsabilidad y el orden que Dios estableció dentro del hogar para el buen funcionamiento de ellos. Y hoy se necesita ser muy arriesgado para defender esos valores. En el principio la fe cristiana impactó a los judíos y a los griegos, porque el actuar de los nuevos cristianos era tener misericordia de los enemigos, enterraban a los enemigos, ayudaban a las viudas de los griegos, de aquellos que tenían necesidad, y en el pueblo de Israel no había un mendigo, porque era tanto el amor de los cristianos nacidos de la relación con Cristo, que se quitaban lo suyo para ayudar a los demás, aunque no fueran parte del pueblo de Israel. Tenían esa misericordia de ayudar, y era tanto el amor que se miraba en ellos, que decían: ellos ayudan a los nuestros, y cuando los nuestros vienen a buscar ayuda no la encuentran, pero en ellos la están encontrando. El amor de los cristianos estaba impactando a los demás, porque los hijos de Dios sabían que el dar a otros nos permitía disfrutar el amor que tenemos de Dios en nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones, cuando viene la adversidad en nuestras vidas, cuando estamos pasando momentos difíciles, de repente nos sentimos solos. Sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. Sentimos que lo que hemos estado haciendo no vale la pena. Pero mira lo que dice el Salmo 139 del 10 al 12, dice: aún en esa circunstancia me tomarás de la mano y me conducirás, tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que la luz de mi alrededor se hiciera noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. El Salmo 139, 7 al 9 dice: tu espíritu me acompañará a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a la profundidad de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. La firmeza de nuestros valores se van a resaltar ante la adversidad. Yo no sé si Esther nació y fue traída cautiva. Lo único que sé es que era una joven educada por su primo Mardoqueo, quien la tomó como hija adoptiva y la preparó, y en esos valores, en la fe en que fue inculcada ella, en las costumbres del pueblo de Israel, ella tuvo que ir y, como cualquier doncella, prepararse para ser esposa del rey. Y Dios le dio gracia a Esther, y ella fue, y ante la adversidad, lo primero que hizo, ¿qué fue? Buscar la dirección de Dios. Y en Josué 1:15 te dice a ti, mi hermano: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Jesucristo nos dijo en Juan 16:13: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Enfócate en buscar a Dios. Todos tenemos problemas, y algunos que no tienen buscan problemas. Recuerdo yo que en cierta ocasión estábamos mi esposa y yo a gusto en la casa, los dos, viendo la TV. Era un momento de relax, y estábamos viendo un programa de la doctora Laura, y había un tema que nos llamó la atención. De repente, estar en paz, mi esposa y yo empezamos a discutir por el tema y empezar a cambiar opiniones. Y cuando uno es apasionado en lo que cree, pues
Y mi esposa se enganchó, mi esposa es calmadita, se enganchó también conmigo y ya estamos. Hasta que yo frené y dije, espérate, mija, estamos discutiendo algo que ni nos va ni nos viene, no vamos a cambiar el mundo. Así que mejor que apagamos la tele y nos pusimos a platicar otra cosa. Nosotros tenemos que enfocarnos en Dios. Nosotros tenemos que ver que nuestro Dios nos ha llenado de su favor para que podamos ser felices, pero depende cómo quieras enfrentar la adversidad. Dependa cómo quieres vivir el cristianismo que nos llama. Dice la Escritura, porque el que recibe al Señor de su interior, ¿qué? Río de agua viva. Dice que Él nos da su paz, no como la que da el mundo. Nos dice, no os afanéis, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero esos conceptos bíblicos no me sirven si cuando en la adversidad no los puedo aplicar. En la adversidad, ¿en qué te enfocas? Claro, en resolver el problema, pero ¿cómo lo vas a resolver? Y lo primero que es someternos a la voluntad de Dios. Y en lo íntimo Dios te instruirá para que tomes decisiones. Dios nos da su favor. Dios ha prometido estar todos los días con cada uno de nosotros. Por eso el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. El Salmo 103 verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Yo no sé cuántos han caído en depresión, pero la depresión, la ansiedad es como un hoyo que no te permite ver más allá, que te limita a avanzar. Le das una respuesta al que está depresivo, no puedo. Y si salgo y me muerde un perro, y si voy al cine y me quieren asaltar, y si voy y pido trabajo y me dicen que no, y le estás dando opciones y a todo te están diciendo que no, y está como aquel que dice, recuerdo que iba con un hermano a predicar a una célula allá a la presa, y me dice, ¿qué harías si sale un toro y te quiere coronar? Corro. Y si por el lado que vienes viene otro toro, ¿qué haces? Pues le saco la vuelta. Y si le sacas la vuelta y viene otro toro, pues sigo corriendo. Y si te encuentra otro toro, y le dije yo, oye, lo que tú quieres es que el toro no me cuerne. Hay personas a las que les puedes dar todos los consejos, pero están ensimismados, están engañados, como el puerquito aquel que dice, mi patrón me quiere tanto que me va a hacer tamales. Y a veces pensamos que el adversario nos trata mejor. A veces pensamos que lo que yo haga, como yo lo piense, es mejor que lo que tú me digas o que tus padres te digan. Pero la realidad es que los valores que nosotros practiquemos nos permitirán ver el favor de Dios. Y el favor significa la preferencia o un trato parcial a favor de nuestras vidas. Tú tienes el favor de Dios, pero tienes que empezar a practicar los consejos o mandatos de Dios para tu vida, porque hay planes buenos para ti, pero la decisión es tuya. El Salmo 57:2 dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. El Salmo 35 dice, pero su favor dura para toda la vida. Cuando Esther enfrenta a la adversidad, él identifica quién es el enemigo y busca la dirección de Dios y tiene un plan en su vida. ¿Quién era el enemigo? Amán. Y Amán quería destruir al pueblo de Dios porque Mardoqueo no le daba honra.
y dijo: no me voy a desquitar con ese pelagatos, voy a matar a todo ese pueblo. Y estableció un plan el enemigo, porque el enemigo te quiere destruir. El enemigo no juega a la religión. El enemigo nos está quitando a nuestros hijos porque nosotros jugamos a la religión. Nuestros hijos crecen y se alejan de Dios porque nosotros estamos más envueltos en las actividades religiosas que en tener una relación con Dios, que nuestros hijos vean que realmente le creemos a Dios. No hay dinero, trabajos, horas extras. Pero la iglesia puede esperar. Oye, ¿tienes problemas? Sí, pide un préstamo, ve con tu hermano, pero no los ven humillados buscando la dirección de Dios. Por lo tanto, todo lo que escuchan en la religión no es práctico porque no les ayuda a salvar su vida ni su familia. Crecen los hijos, ¿ven religión? Mejor me voy. La reina Esther fue enseñada por Mardoqueo, fue establecidos los valores, pero vio un Mardoqueo que practicaba su relación con Dios. Pero Esther, al ver las circunstancias en las que se enfrentaba todo el pueblo judío, buscó la dirección de Dios, identificó al enemigo, tuvo un plan y actuó, y dependió siempre de la gracia de Dios. Este es el libro de Esther. Concluyo con 1 Juan, lo que dice Esther. Dice 1 Juan 5, 14, 15: confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrade. Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Este es el libro de Esther. Se enfrentó a la adversidad, detectó al enemigo, planificó un plan, lo llevó dependiendo de la relación de Dios. Y así como empezó el libro de Esther con una fiesta de 6 meses, concluye el libro de Esther con una fiesta, porque el Dios de los judíos libertó al pueblo judío y les dio victoria en medio de la adversidad. Pero se necesitó un liderazgo, personas que se involucraran en la relación con Dios para poder solucionar un conflicto. Y el nombre de nuestro Dios, Jehová, Yahvé, el yo soy, nunca se menciona en el libro de Esther, pero los atributos y las convicciones se demostraron al someterse en ayuno y en oración, y al determinar: mi vida no importa, y si perezco, que perezca, pero haré la voluntad de Dios a favor de mi pueblo. Eso es lo que es el libro de Esther. Pero ahora veamos a Nehemías, porque Nehemías viene de la bendición de Esther, que pudo interceder a favor del pueblo de Dios, y 30 años después viene Nehemías sirviendo también en el templo como el copero del rey. Y de repente es visitado Nehemías y él pregunta: ¿cómo están los del Jerusalén? ¿Cómo están las familias? Y le dicen: estamos en afrenta, todo el barrio está empobrecido, no hay muros, no hay quien nos proteja. Y dice Nehemías 1:4, dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Y dice: ¿cómo debemos de orar ante la adversidad? ¿Cómo debemos de orar? Pues tiene que haber pasión en nuestra oración. Ora por los niños de la calle: ay, Señor, protege a los niños, que no les falte comida. Amén. Pero ¿qué es pasión? Es meterte, es llorar por ellos, es suplicar. Nehemías, cuando supo lo que estaba pasando en su colonia, en su ciudad, él se compungió porque dijo: mis amigos, mis pueblos, mi gente, las tumbas de mis padres, mis seres queridos están en peligro, están en pobreza. Y él va y llora y le suplica a Dios, pero toma una actitud humilde. Y lo primero que él hizo fue ir a buscar la dirección sabia de Dios. Pero en esa oración él concibe un plan que pone delante de Dios. Una persona que es
atenta y que quiere dar solución, tiene un plan y una acción a tomar. Por eso Nehemías dice: después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y aquí tenemos otra vez a Nehemías identificando las cosas importantes. Y cuando él llega a Judá a levantar las paredes, lo primero que se fija es que entra y que sale por la puerta del valle. Y lo segundo que hace es la puerta del muladar, que era donde se quemaba la basura, el estiércol, todo el pecado, todo el pasado, que no ingresara de nuevo y que realmente fuera consumido. Y tercero, que había la puerta de la fuente en donde el rey podía ir a refrescarse y limpiar su cuerpo. Entonces nosotros, amén, dijo el niño. Entonces nosotros, cuando nos estamos enfrentando a la adversidad, tenemos que identificar qué nos está causando el problema. Mi hermano, el problema no son los hijos, en gran parte. El problema no es la suegra ni los cuñados. El problema es la falta de comunicación y de respeto entre la pareja. ¿Cómo es posible que le creas más al cuñado que a tu esposa? ¿Cómo es posible que le dediques más tiempo a tus amigos que... ¿O cómo es posible que nomás te llama tu mamá y sales corriendo y... Digo, me han dicho. Pero nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos está ocasionando el problema. ¿Qué era lo que estaba ocasionando el problema en Nehemías para que no pudiera terminar de edificar el templo? Primero, vemos que tenía 3 enemigos. Uno era Sanbalat, que significa el pecado es vida. Otro, Tobías, que es la actitud, cómo asumes el problema. Y otro es Gesén, la acción. ¿Qué acción tomas para combatir el pecado? Cuando Nehemías empieza a reconstruir los muros, empieza a tener opresión. Cuando tú decides cambiar tu vida, va a haber aflicción. Cuando tú decides dejar de hacer ciertas cosas que sabes que no le agradan a Dios, vas a tener resistencia. Pero tú tienes que identificar quién es el enemigo. Tú tienes que saber cómo puedes actuar. Y el primer paso que tienes que hacer es buscar la dirección sabia de Dios. Tener un plan. Y una vez que tengas el plan, accionar conforme al plan. ¿Qué hizo Esther? Buscó de Dios. Identificó al enemigo. Hizo un plan. Accionó de acuerdo al plan, pero siempre bajo la confianza de nuestro Dios. ¿Qué está haciendo Nehemías con aquellos que le están impidiendo construir el templo? Primero, visualizó las puertas, cuidar que entra y que sale. Cerciorarte que el pecado no vuelva y sea consumido fuera. Y buscar que el lugar en donde te refresques sea un lugar donde fluya agua limpia y que puedas purificar tu cuerpo. Tenía un plan, pero él tenía un conocimiento de la palabra, y esa palabra fue la que le expuso al pueblo para que el pueblo empezara a oír la voz de Dios y encaminar su vida de acuerdo al plan de Dios. Por eso Nehemías 8, del 8 al 10 dice: leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su esfuerzo. 2 líderes, Esther y Nehemías, que ante la adversidad primero buscaron a Dios.
establecieron un plan, identificaron al enemigo, cumplieron y accionaron de acuerdo al plan que Dios les había dado. Hoy hemos entendido que el cristianismo es arriesgado y es de valientes. No podemos seguir con los modismos o lo que la sociedad nos está diciendo, porque tenemos un manual de valores de acuerdo a nuestra fe. Y el pecado va a ser pecado si Dios lo dice. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios, no para humillar al homosexual, no para humillar al adúltero, no para humillar a aquellas personas, sino exponerle un plan de reconciliación con Dios. Para eso somos llamados tú y yo. Nehemías, Esther, no se invoca el nombre de Dios, no se da el nombre de Dios, pero toda la acción de Esther, toda la acción de Mardoqueo, toda la acción de Nehemías reflejaban su conducta, que tenía un Dios que lo guiaba y del cual dependía. Que en nuestro diario vivir podamos nosotros caminar bajo la dirección de Dios y la sabiduría para enfrentar la adversidad por la cual estamos atravesando. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Y no importa cómo te sientas, su fidelidad está contigo. Pero ¿cómo enfrentar la adversidad? Hoy lo hemos entendido. Hoy se ha expuesto, pero te corresponde a ti tomar la decisión entre la vida y la muerte, entre lo que Dios dice o lo que la sociedad te dice. Pero Dios te dice, elige la vida para que vivas y seas feliz. ¿Cómo estás enfrentando tus adversidades? ¿Cómo estás enfrentando? ¿Sabes quién te está atacando? ¿Sabes por qué te deprimes? ¿Sabes por qué a veces piensas que es mejor aquello? ¿Sabes de dónde vienen esos pensamientos? Y si sabes de dónde vienes, ¿cómo los estás enfrentando? A veces es sabio correr, a veces es sabio enfrentarse, a veces es sabio esperar, a veces es necesario actuar. Pero el consejo de Dios te va a decir cómo hacerlo y en el momento que seas. No dependas del consejo del hermano, no dependas del consejo del pastor, porque el único que sabe cómo debes de actuar es nuestro Dios. Pero eso lo vas a saber en intimidad con Dios. Los valores cristianos que en tanto influyen en tu vida para tu conducta y comportamiento ahí con los amigos, ahí con la familia, ahí en la adversidad, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a caminar en libertad y en esperanza. Y este es el consejo de Dios: acércate a Él, camina en su verdad y Él te prosperará en todo lo que tú hagas. ¿Quieres vivir en esperanza? ¿Quieres vivir victorioso? Sométete a Dios y practica su palabra. Este es el mensaje de hoy. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé a qué te estés enfrentando hoy, pero hoy te dice: yo estoy contigo. Para donde quiera que te hagas, yo estoy contigo. Yo sé lo que te está pasando. No me he descuidado de ti, solamente quiero que te veas tus defectos y que te acerques conmigo. No juzgues al otro, encamínate tú a mi presencia y yo te purificaré y te revelaré lo que debes de hacer, pero búscame a mí y yo bendeciré todo lo que hagas. Oremos, inclinen sus cabezas. Padre, te damos gracias